Bueno, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la ciudad o del país donde se encuentren. Mi nombre es Edwin Alberto Ramírez y estoy muy contento de acompañarlos en esta charlita, en este taller de noviazgo Preparando tu Corazón y que lleva por título Cómo manejar mis sentimientos. Vamos entonces a ponernos en presencia de nuestro Señor y a primero darle muchas gracias por el día que nos ha permitido vivir y segundo por permitirnos todos estos espacios de formación que nos hacen crecer como personas para poder ser mucho más felices. Señor, te entrego a todas las personas que están viendo esta charla para que nos guíes a todos nosotros y nos des la gracia de ser unos extraordinarios seres humanos. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María, a nuestro ángel de la guarda, a nuestro ángel de la consagración, a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y a toda la corte de santos y ángeles del cielo. Amén. Bueno, chicos, lo primero que nosotros vamos a hacer es hacer una diferencia entre lo que son emociones y son sentimientos. La charla es cómo manejar mis sentimientos, pero la gente suele confundir emoción con sentimiento. Entonces, ¿qué son emociones? Las emociones son reacciones, digamos, psicofisiológicas que ocurren de una manera espontánea y automática. En cambio, los sentimientos son la interpretación que nosotros hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. O sea, el sentimiento podríamos decir que es la capacidad de tener una conciencia o de asumir con conciencia esas emociones que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tenemos paciencia, con ella podemos conseguir controlar las pasiones, tanto las innatas, las que tenemos, nacemos con ella, como las que adquirimos, y así podremos llegar a un equilibrio entre lo que es el cuerpo, el corazón y la mente. Cuando hablo de un equilibrio, no hablo de un equilibrio de la nueva era, sino un equilibrio entre cuerpo, corazón y mente, ¿no? Que es una persona equilibrada emocionalmente. Entonces, los sentimientos aparecen cuando la emoción se une al pensamiento. Entonces, que la emoción uno la siente, uno la procesa con la inteligencia, con el pensamiento, y esa emoción procesada con la inteligencia se convierte precisamente en un sentimiento. Entonces, nosotros, los sentimientos aparecen cuando la emoción se une al pensamiento y por tanto implican una racionalización de ese estado emotivo. Entonces, podríamos decir que el sentimiento es, tenemos aquí la emoción, tenemos aquí el pensamiento, la inteligencia, y aflora el sentimiento. Entonces los sentimientos, diferencia con las emociones es que los sentimientos no son tan intensos como las emociones, pero los sentimientos son mucho más duraderos o de larga duración que las emociones. Las emociones son momentáneas y son muy intensas, de corta duración. Los sentimientos son mucho más, no son tan intensos y son mucho más prolongados en el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos una capacidad para controlar la emoción con el sentimiento, a eso se le conoce como inteligencia emocional, que es absolutamente importantísima hoy en día. En un libro muy interesante, muy bonito, se llama Emocionalmente Inteligentes, de la doctora Amparo Catret. La doctora habla sobre la inteligencia emocional. Y si bien las charlas son espirituales, pues para la espiritualidad nosotros necesitamos conocer nuestra forma de ser. Entonces, la autora Amparo habla, por ejemplo, de cómo aprender a ser emocionalmente inteligentes y qué quiere decir emocionalmente inteligentes. Entonces ella hace un énfasis de la importancia de la inteligencia emocional en todos los ámbitos de la vida de una persona. Cuando hablo de todos los ámbitos, hablo en el ámbito espiritual también y en el ámbito en el que nosotros vamos a relacionar con todas las demás personas. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Se define la inteligencia, ¿no? Es como la capacidad que tiene el ser humano para resolver problemas. La inteligencia no es saber muchas cosas. La inteligencia no es llenar de información la cabeza. Aunque hoy en día le llamen así, no, un teléfono inteligente. Un teléfono inteligente porque sabe hacer muchas cosas. Un computador que no es teléfono inteligente. Se le llama así, pero en realidad la inteligencia es esa capacidad para resolver problemas, ¿no? Entonces,
esa capacidad nosotros la tenemos que desarrollar, eh, pasar por las emociones, esas emociones, pasarlas por el sentimiento para poder generar unos buenos sentimientos. Y pues es necesario aprender eso desde niños. La educación temprana en este tema del manejo de las emociones es absolutamente importante, porque la vida adulta vamos a poder desenvolvernos mejor en todas las relaciones que tenemos, y ustedes que tienen cierta edad y que de alguna manera están viviendo para el noviazgo o que están preparando su corazón para el matrimonio, para el futuro, es absolutamente imprescindible conocer y manejar este tema de la inteligencia emocional la inteligencia emocional. Entonces, es fundamental desarrollar en los niños y en los jóvenes la capacidad para aprender de una experiencia negativa o positiva. Nosotros casi siempre de las positivas aprendemos y muy poco aprendemos de las negativas. Nosotros tenemos que aprender de todas las experiencias que tengamos en nuestra vida, aprender de ellas. Entonces es muy posible que nosotros no hayamos recibido esa preparación para gestionar nuestras emociones y así lograr unos sentimientos positivos. Pero recuerden que siempre será mejor tarde que nunca. Entonces tenemos, por ejemplo, a un psicólogo y pedagogo llamado Howard Gardner, que él hablaba sobre, o formulaba una hipótesis sobre cómo los seres humanos tenemos inteligencias múltiples. O sea, no es solamente el concepto de es inteligente, sino que hay muchos tipos de inteligencias, ¿no? Y él, y con sus colaboradores de la Universidad de Harvard, distinguían o hacían como la diferencia entre la desarrollaban o sacaban una lista de 7 tipos de inteligencias distintas en áreas del cerebro. Entonces, obviamente es muy bueno descubrir qué tipo de inteligencia tengo yo. ¿Por qué? Pues para poder potencializarla, y vamos a mirar algunas características de cada una para que hagamos una reflexión de qué tipo de inteligencia puedo estar yo más inclinado o puedo poseer más que otra. Entonces la primera es una inteligencia lingüística, como su mismo nombre lo indica, es una inteligencia muy valorada en los colegios, porque son chicos que escriben muy bien, leen muy bien, escuchan historias y cuentos y lo repiten correctamente, usan un vocabulario adecuadamente, aprenden otros idiomas fácilmente y se expresan muy bien. Esa es la inteligencia lingüística. Tenemos una segunda, que es la inteligencia lógico-matemática. También es absolutamente valorada en el colegio. Se le consideran a estos niños que tienen la inteligencia lógico-matemática demasiado inteligentes, poseen muy buenas cualidades obviamente para las matemáticas, pueden seguir una cadena de racionamientos, prefieren las cosas programadas más que aventurarse, les gusta todo a su tiempo, son muy metódicos, no les gustan los cambios así bruscos y se alteran mucho con las personas desordenadas, son excesivamente puntuales o excesivamente puntuales, no, son puntuales y tienen una gran rapidez para calcular en la mente, agilidad mental. Tenemos una tercera, que es la inteligencia interpersonal. Los interpersonales son personas muy simpáticas, absolutamente simpáticas. Poseen una gran facilidad para relacionarse con los demás, tienen muchos amigos, todos los amigos los quieren, escuchan a la gente, son muy líderes porque animan al grupo, este tipo de personas mueven el mundo, ¿no? Ellos prefieren estar acompañados que estar solos, comparten mucho con las demás personas. Los amigos los buscan continuamente y se involucran con lo que les sucede a otros. Yo recuerdo que yo tenía un amigo, que recuerdo pues muchos, pero en realidad tengo uno que nosotros decíamos que él era un loco, porque tenía una facilidad para hacer amigos impresionante. Él estaba en cualquier momentico, se ponía a charlar con las personas y tenía una facilidad interpersonal impresionante en ese sentido. Hacía buenos amigos, obviamente también tenía malas compañías, obviamente, pero cuando preparaba esto se me venía inmediatamente a la cabeza de él por la facilidad que tenía para relacionarse con las demás personas. Hay otros que nos cuesta mucho más. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho más relacionarme con todas las personas. La cuarta es una inteligencia
la tercera era interpersonal, ahora es intrapersonal dentro de la persona. Son personas más introvertidas, son más reservados, conocen muy bien sus sentimientos, casi siempre son personas muy tímidas, son callados, no participan mucho, ellos son analíticos, disfrutan de estar solos y poco hablan de sus sentimientos. Tenemos la quinta, la inteligencia kinestésica. Inteligencia kinestésica, en esta tipo de inteligencia encontramos a los gimnastas, a los bailarines, a los atletas de alto rendimiento, porque tienen muy buena psicomotricidad, les gustan las clases participativas y siempre son aspirando a ser campeones de algún deporte. Usted los ve y llevan hasta el ritmo al caminar, o sea, son personas que manejan muy bien su cuerpo. Tenemos una sexta que es la inteligencia musical. Desafortunadamente, y es muy doloroso, en los colegios se trata y se trabaja muy poco este tipo de inteligencia, obviamente porque no se trabaja casi la música, no se tiene como muy importante la música, pero las personas que tienen inteligencia musical son personas que se identifican con otras personas que tocan otros instrumentos, reconocen canciones de películas, inventan canciones o rimas, poemas, y lo importante es que a través de esos poemas y esas canciones que se inventan expresan sus sentimientos. Y la séptima es una inteligencia espacial. Son personas que calculan muy bien los espacios. Usualmente las que tienen esta inteligencia son arquitectos o son topógrafos o son decoradores de interiores o son dibujantes o son personas que se caracterizan porque se ubican muy bien en cualquier lugar y no se pierden. Están en una ciudad y se ubican norte, sur, se ubican muy fácil donde queda la calle, se orientan con muchísima facilidad. Hay un exsecretario de los Estados Unidos llamado Robert McNamara que decía que los cerebros, como los corazones, van donde los tratan bien. Los cerebros, como los corazones, van donde los tratas bien. Y eso tiene que ver con los sentimientos. Si nosotros entendemos esta frase de Robert McNamara, vemos que es así. Los cerebros y los corazones van donde los tratas bien. Y ahí comienza entonces la vida emocional y la vida sentimental de las personas. Entonces, esta teoría de las inteligencias múltiples nos van a servir para valorar a todas las personas realmente como son, ¿no? Con sus cualidades, con sus inclinaciones, y nos van a llevar a saber que todos somos únicos e irrepetibles. Eso es lo que nos hace realmente valiosos a cada uno de nosotros, que no hay una persona igual a mí ni igual a ti, y que ustedes y yo somos únicos en el mundo. Y por eso les voy a dar dos ejemplos que de personas que parecían que no servían para ciertas cosas, sin embargo sus logros fueron sorprendentes. Y eso se los digo porque de pronto en la vida que nosotros vivimos hay momentos en los que nosotros decimos, pero yo por qué no he podido conseguir novio o novia, yo parece que no voy a servir para nada, he entrado a estudiar una cosa y no he servido. Y eso pueden haber heridas en nuestro corazón. Y estas dos historias que se las voy a contar cortamente es para eso, para que nos demos cuenta que el valor que tú tienes es infinito. Tú tienes el valor de Dios. Dios puso tanto empeño en hacerte que tú eres irrepetible. Y esto hay que tenerlo claro no solamente para ti como persona, sino para las personas con las que te relaciones. Eso va a hacer que nuestras emociones y nuestros sentimientos vayan de la mano. Que nuestras emociones, que son impulsos muy rápidos, puedan ser controlados por la inteligencia y convertirlos en sentimientos muy buenos. Lo primero, el primer ejemplo que te tengo es a un doctor llamado Santiago Ramón y Cajal. Él no tenía buenos resultados escolares, entonces el papá lo que hizo es ver que como no ganaba los años de estudio, pues lo puso a trabajar como ayudante de un barbero y después lo colocó como ayudante de un zapatero. Y pues años más tarde le dieron el premio Nobel de Medicina. Se lo ganó en 1906, el premio Nobel de Medicina. Imagínense ustedes, una persona que no ganaba los años, una persona que era torpe para estudiar y terminó ganándose un premio Nobel de Medicina. Parecía que no tenía buenas aptitudes y después resulta que el hombre sí tenía. Y el segundo es Edmund Hillary.
Edmund Hillary se convirtió en la primera persona en ir al polo norte, ir al polo sur y llegar al Everest, a la montaña o a la cima del mundo. De hecho, allá en el monte Everest, esas colinas tienen nombres y hay una precisamente que tiene su apellido, se llama el monte Hillary. ¿Y qué tiene de raro este Edmund Hillary? Pues rarísimo que él era físicamente un enclenque, o sea, el muchacho no servía para nada, usted lo veía trotar, lo veía caminar caminaba, parece que no había desarrollado la inteligencia del cuerpo y no era muy apto con el cuerpo, tanto que el profesor de educación física lo puso en un grupo llamado el pelotón de los torpes. Imagínate qué tristeza que un profesor tenga un grupo de estudiantes y lo llame así, el pelotón de los torpes. Luego de que ingresó a la universidad, no había logrado aprobar ningún examen en 2 años que estuvo en la universidad. El hombre no tenía ni siquiera amigos. Y obviamente con estas expectativas en su vida logró conseguir 5 doctorados honoris causa. O sea, de ser torpe para la educación física, de irle mal en los estudios, pasó a ser una de las, yo creo que el único o el primero que logró ir al polo norte, ir al polo sur y subir la cima del Everest. Y se ganó y ha logrado 5 doctorados honoris causa. Eso no lo logran muy pocas personas. Imagínense, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI tiene 8 doctorados honoris causa. Este señor tiene 5. Y parecía que no servía para nada. Se le veía un enclenque, se le veía un pelele que no servía para nada, pero demostró que efectivamente sí se puede. Entonces puede ser que a esta corta edad que tú tienes, o larga también, ¿no? Sientas que no hay nada que hacer contigo, pero tú puedes salir adelante. Si nosotros logramos gestionar las emociones de una manera adecuada, lo vamos a lograr. Entonces, cuando te sientas desanimado, puedes leer la biografía de una persona que llegó a ser grande a pesar de sus educadores, o que sus educadores y personas que estaban al cuidado no confiaban en ellos. Después de Howard siguieron surgiendo otras teorías sobre la inteligencia emocional de la siguiente manera. Pues Peter Slovey y John Mayer en 1990 definen la inteligencia emocional como la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás utilizándolos como guía de pensamiento y de acción. ¿Qué quiere decir? Que esa inteligencia emocional es una capacidad de controlar y regular mis propias emociones. Cuando yo tengo una emoción, no sé, alguien llegó y me pegó y la emoción es rabia, yo no debo suprimir esa emoción, sino pasarla por la inteligencia y mirar esa emoción de ira en el momento que tengo porque alguien me pegó un calvetazo, me pegó un golpe de gusto, poderlo pasar por la inteligencia y decir cómo voy a reaccionar. No es, no pasó nada, no, es simplemente gestionar esa emoción y convertirla en un sentimiento. Un sentimiento de una persona, por ejemplo, que no hace eso, lo que hace es devolver con un golpe. Escuchaba yo veo muy pocas noticias, pero me pareció escuchar en la radio que creo que fue aquí en Barranquilla, que 2 muchachos pues iban 2 muchachos caminando y se encontraron un billete de 5.000 pesos. No sé si iban juntos o qué. Lo cierto es que los 2 comenzaron a pelear por ese billete de 5.000 y el uno sacó se fueron a los insultos, el uno sacó una navaja y le pegó 3 puñaladas al otro y lo mató. Entonces uno se pone a pensar, Dios mío, uno mataron a una persona, o sea, por mucha plata es una locura, pero por 5.000 pesos yo le garantizo que si usted le pregunta a una persona que sería capaz de matar a otro por 5.000 pesos, no lo haría. Entonces esa es una mala gestión de las emociones, es no pasar la emoción instantánea por el pensamiento y darle una buena resolución. Y si nosotros vemos hoy en día, nosotros hacemos muy mala gestión de las emociones. Entonces la inteligencia emocional es poder coger esas emociones, pasarlas por la inteligencia y que se convierta con el pensamiento en un sentimiento que no necesariamente tiene que terminar en una cosa horrible. Entonces, es un conocimiento de los sentimientos propios. Yo me tengo que conocer, pero también es una habilidad para percibir los sentimientos de los demás. Es importantísimo aprender a percibir lo que está sintiendo el otro. Esto tiene una palabra muy bonita que a eso se le llama empatía.
Entonces las emociones, digamos que son las protagonistas de nuestro mundo interior y de las relaciones con las demás personas. Ustedes que son jóvenes y que están preparando su corazón, van a tener que aprender a gestionar las emociones porque en esto se basa todo. El secreto del éxito no necesariamente es estudiar mucho. Hoy en día las universidades y las empresas grandes están buscando más personas, no que sepan mucho, sino personas que sean inteligentemente emocionales. Personas que sepan conocer sus emociones, pasarlas por su inteligencia para aflorar buenos sentimientos, pero no solamente sus propias emociones y sentimientos, sino los de los demás, porque así van a lograr una empatía y van a crecer. Entonces, no es bueno negar o ignorar la existencia de las emociones porque esto puede dejar graves repercusiones en la cabeza y en el corazón de cualquier ser humano. Entonces, esta falta de conocimiento y de educación en las emociones provoca serios problemas en el desarrollo de las personas y muchas veces ese daño es irremediable. Entonces, yo conozco muchas personas, recuerdo a un muchachito, compañerito de uno de los niños míos, y el niño no soportaba perder, o sea, él no era capaz de controlar sus emociones, con sus sentimientos. Cuando él perdía un partido de lo que fuera o perdía cualquier cosa, se volvía como loco y salía corriendo y era capaz de golpear, morder, tirarle una piedra, botar un balón, o sea, salir, volarse del colegio y eso son problemas graves los que puede acarrear. De hecho, estas personas comienzan a necesitar psicólogos y psiquiatras, inclusive hasta tomar medicamentos. ¿Por qué? Por no aprender a controlar las emociones. Entonces, las personas en el propio recorrido, o nosotros todos en el propio recorrido de nuestra vida y de nuestras vivencias personales, vamos organizando nuestra forma de sentir y en este trayecto se corre el peligro de distorsionar nuestra realidad personal y es ahí donde surgen los traumas que muy posiblemente nos acompañarán durante toda nuestra vida. Y obviamente la afectividad es muy fácil de dañar, pero muy difícil de arreglar. Puede que nosotros tengamos una afectividad dañada y desorganizada, pero no todo está perdido, simplemente hay que comenzar a trabajar. Entonces la afectividad es, digamos, la que vuelve este mundo fascinante, o lo puede volver aburrido, o lo puede volver muy cruel. Y la frialdad de este mundo tan tecnológico, pues, y técnicamente perfecto, nos ayuda a redescubrir lo importante de poder expresar los sentimientos por encima de lo que nosotros pensamos o por encima de lo que nosotros sabemos. Entonces la inteligencia emocional se puede comparar a la fuerza del viento que puede hacer que un velero pueda navegar. Esto es importantísimo. Los veleros, algunos tienen motor, pero en realidad los veleros funcionan es con el viento. Entonces obviamente un velero si no está venteando, pues va a estar quieto porque no va a tener la fuerza para moverlo. Pero también necesita un conductor, porque si el velero está soplando y usted, digamos, va para el norte, pero viene el viento de allá para acá y usted cuadra la vela así, pues entonces el barquito suyo, el velero, no va a ir hacia el norte, sino que va a ir al contrario, hacia el sur. Pero si usted sabe manejar su vela, puede organizar de una manera que el viento, aunque esté soplando al lado contrario, lo va a empujar hacia el norte. Y esa es la actividad de los veleros. Eso es lo que hacen los capitanes de los veleros, las personas que manejan veleros. Y nosotros somos veleros de nuestra propia nave, que somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender a utilizar el viento a nuestro favor, y ese viento de nuestro favor son las emociones. Esa emoción con la inteligencia y con el pensamiento, convertirla en un sentimiento para que me lleve a donde yo necesito y sobre todo a donde más me conviene. Entonces, el control de los impulsos, de la emoción, el dominio de situaciones nuevas o la resolución de conflictos es muy difícil
si yo desconozco los sentimientos de los demás y si no soy empático con esos sentimientos. Entonces nosotros tenemos que enseñar a los niños y a los jóvenes, pero también nosotros aprender a gestionar las emociones, porque si no lo hacemos generarán vacíos de difícil remedio en nuestra vida adulta. Debemos digamos, entrenar a nuestros chicos en la utilización de la emoción como una fuerza para navegar por la vida y para poder potenciar a las personas que trabajan o que viven con nosotros o que están al lado de nosotros. Ahí es donde entran los líderes. Los líderes de hoy en día son los que son emocionalmente inteligentes, así no hayan estudiado mucho. Hay personas que han estudiado mucho, pero no son emocionalmente inteligentes. Entonces, obviamente hay que entusiasmarse con la formación de habilidades emocionales para poder transmitir esa pasión por analizar ese mundo interior propio, pero no solamente propio, sino también de las demás personas. Obviamente la sociedad está ávida de seres humanos que tengan como prioridad los valores absolutos de todo ser humano y de ese gran tesoro, obviamente, que es la familia. La familia, ustedes saben que es el gran tesoro, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a gestionar bien todas estas emociones a través de la inteligencia, que se conviertan en sentimientos, vamos a poder lograr hacer muchas cosas interesantes en nuestra vida. Dar y darse con los mayores dones que solo el ser humano es capaz de realizar. Miren, hay una cosa que es muy curiosa. Cuando una persona tiene dinero y hace una donación o regala dinero, pues tiene menos dinero. Pero hay valores en el ser humano que al darlos la persona se enriquece más. Entonces, por ejemplo, la alegría. Si tú repartes alegría, esta alegría va a aumentar en tu corazón. Si tú regalas amor, tu corazón se va a engrandecer. Si nosotros entregamos tiempo y dedicación a nuestros hijos, a nuestros enfermos, pues nuestra categoría como seres humanos va a aumentar. Y esto es absolutamente maravilloso. Entonces nosotros necesitamos de un don del Espíritu Santo, que es el don del dominio propio. O sea, es un don fundamental para lograr una inteligencia emocional. Si una persona no se conoce, difícilmente podrá conocer a los demás, y si no se conoce no podrá darle una lectura adecuada a sus emociones y a sus sentimientos, y obviamente no podrá ser empático con los demás. Entonces va a ser muy difícil relacionarse en todos los ámbitos. Cuando se case, en el ámbito familiar, se le va a venir la vida encima. En el ámbito laboral, cuando le toca enfrentarse con otras personas, a luchar por un empleo. Cuando luchar por un empleo no es pelear, pero sí hay veces ponen hay un empleo y se presentan 10 personas. Entonces usted tiene que mostrar que usted es bueno para que lo le den el empleo. Entonces me refiero a ese tipo de luchas. Entonces cuando nosotros cuando no somos conscientes de la sociedad en la que vivimos, no somos capaces de controlar nuestro temperamento. Entonces esas reacciones, digamos que las vamos a pasar por alto cuando las personas, por ejemplo, nos salen con grosería o con cosas salidas de tono. Yo recuerdo una vez que iba con los niños míos para el colegio y vimos una escena que nos asustó mucho, porque vimos como una camioneta, una Toyota, se le atravesó un taxi así y dos manes se bajaron a apuntarlo con pistola al señor del taxi, y nosotros íbamos pasando y nos sorprendió, pensamos que le iban a disparar. Que lo primero que se nos pasó por la cabeza es que seguramente el taxista imprudentemente alguna cosa los adelantaría o les dijo alguna cosa, pero como una mala gestión de las emociones puede terminar en una cosa gravísima. Estas personas van a sacar y van a apuntar con un arma a un señor sin pensar siquiera lo que puede suceder. Eso es gravísimo. Nosotros tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones para evitar conflictos en el matrimonio, en la sociedad, en la familia, en el lugar de trabajo o en el lugar donde nos reunimos. Entonces, el doctor Ricardo Castañón en su libro Cuando la palabra hiere habla del mundo emocional. Dice que es un motivo constante de conductas presentes y futuras, y así como fue el pasado también, ¿no? Y que es muy importante porque las relaciones humanas tienen que estar rodeadas e integradas de una cantidad inmensa de afecto, y que todo
todos nosotros quisiéramos que fuera solo el amor el que viviera alrededor de nosotros, pero que no es así, ¿no? La naturaleza humana, y ustedes saben, herida por el pecado original, hace que los seres humanos tengamos luchas interiores entre paciencia e ira, entre tolerancia y la agresividad, entre los celos y el odio. Y pues el mundo de nuestras emociones puede tener nuestro universo de dicha, pero también de dolor, en nuestros corazones y en nuestras almas con nuestros comportamientos. Entonces, si nosotros vemos la batalla cultural que se está llevando a cabo en el día de hoy entre derecha e izquierda, o los problemas como el COVID-19 que ha generado desempleo, o esa lucha política en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, aquí en Colombia, o la geopolítica, cómo se mueve la política tratando de manejar el mundo, o el biopoder, utilizar muchas técnicas que tienen que ver con la vida para ser más poderoso, o las tecnologías, o los abusos sexuales a niños. Entonces es un triste reflejo de un mundo emocionalmente atropellado y herido, que casi siempre en la niñez sucedió y que tiene sus raíces en el desconocimiento siempre de los papás de la importancia de enseñarle a los hijos una buena gestión en las emociones por parte de la inteligencia. Cuando hace ratito hablábamos de la empatía es esa capacidad que tenemos los seres humanos de sentir y comprender las emociones de las demás personas. Y la empatía es un valioso recurso. Pues nosotros deberíamos poseer todos para poder optimizar las relaciones humanas. Todos, si manejamos esta empatía, sería muy más fácil las relaciones. Para ustedes es importantísima la empatía con su novio o con su esposo cuando comiencen a vivir esa relación. Es un ponernos no en los zapatos del otro, sino en el corazón del otro, para poder comprender lo que está pasando en su interior, lo que está pensando, poder entender sus sentimientos y poder saber decir las palabras apropiadas en el momento. Muchas veces no sabemos cómo afecta en la vida de las otras personas aquello que nosotros decimos o expresamos. Entonces todos nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones para poder tener unos buenos sentimientos y hacer de nuestras vidas más reconfortables y alegres, y así que nosotros podamos lograr una mayor paz, una alegría, una ternura, un afecto y un cariño, que es efectivamente lo que mueve el mundo hoy en día, o que no es que lo mueva, pero que lo debería de mover, ¿no? Entonces el corazón, digamos que tiene su propia voz, que es la emoción, y si somos capaces de reconocer los sentimientos, evitaremos que las emociones nos desborden. Pues cada uno de nosotros tenemos muchas facetas, muchos tipos de inteligencia. Espero que hayan identificado la suya o las suyas. Tenemos el corazón, tenemos la voluntad, somos una amalgama de circunstancias ambientales, circunstancias familiares, etcétera, etcétera. Conocer todas estas circunstancias, conocer estas emociones, conocer los sentimientos e integrarlos a la vida es muy difícil, pero hay que hacerlo para poder llegar a la madurez de terminar con el conocimiento propio. Nosotros hemos sido hechos por Dios sociables, lo que quiere decir que hay que aprender a vivir en sociedad, y por eso aprender a controlar el temperamento y a pasar por alto muchas veces las cosas salidas de tono que los demás nos pueden decir. Chicos, este tema es muy hermoso, el tema de los sentimientos, de verdad es muy poco tiempo para expresar muchas cosas, pero yo espero que con las cosas que aquí hablamos, el Señor pueda reconfortar nuestro corazón, el Señor pueda regalarnos esa inteligencia intrapersonal para poder conocerme como soy yo, conocer mis emociones, a través de mi inteligencia darle un buen que se convierta en un buen sentimiento. Y así yo seré mucho más feliz. No solamente seré mucho más feliz, sino que al yo ser mucho más feliz, voy a ser mucho más felices las personas que me rodean. Los quiero mucho, que el Señor, la Virgen María y San José me los sigan bendiciendo.
y espero que les haya servido esta charla como me ha servido a mí. Que tu alma